Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 457. Promesa. La segunda ciudad más grande de Dinamarca, Aarhus, se encuentra en la costa oriental de la península de Jutlandia. Según la información que había recibido Madame Maxime, la familia de la Cour había estado viviendo escondida aquí. Como vieja amiga de la familia de la Cour, después de escapar de Francia, Madame Maxime había estado investigando el paradero de los padres de Gabrielle, tal como le había dicho a Dumbledore antes. Era solo que toda Europa era muy grande, especialmente si quería buscar una familia de magos que supieran magia y pudieran usar pociones para cambiar su apariencia, por lo que no era tan fácil buscarlos. A través de algunos de sus contactos en el norte de Europa, se enteró de que había una vez una joven llamada Fleur que se parecía mucho a la hermana de Gabrielle, que se topó con alguien en Copenhague, la capital de Dinamarca. Después de todo, ella tiene un cuarto de sangre Veela, mientras muestre su rostro natural a los demás, siempre dejará una impresión extremadamente profunda en las personas. Siguiendo esta información, Madame Maxime rastreó todo el camino hasta encontrar que la familia de la Cour se había mudado más tarde otra vez, de Copenhague a Aarhus. También fue siguiendo esta pista que Ron y Hermione trajeron a Gabrielle a esta ciudad costera. Madame Maxime no los siguió hasta allí porque el Ministerio de Magia Temporal en Francia se había puesto en contacto con ella y ahora todoEux Batons todavía se encontraba en la misma fase de control en la que se encontraba cuando fue tomado por primera vez. Ella, una bruja experimentada que había sido directora durante muchos años, debía regresar de inmediato para presidir la situación y preparar el trabajo de recibir a los nuevos estudiantes de este año, que pronto comenzaría. Y después de llegar a Aarhus, Ron y los demás no ocultaron sus identidades. Aunque Ron en el mundo mágico ya casi había llegado al punto en que era conocido por todos, a los ojos de los muggles era menos llamativo. Y mantener a Gabrielle como es también ayudaría a su familia a reconocerla mejor. ¿Por dónde empezamos a buscar? Gabrielle, que llevaba un vestido de una sola pieza, parecía como si pocas veces hubiera podido ver tanta gente, y se escondió detrás de Ron, mirando a la multitud de personas que iban y venían por la calle, y preguntó en voz baja. Ron, por su parte, estudiaba una carta que Madame Maxime le había dejado en la mano, en la que se afirmaba que en un barrio de las afueras al oeste de la ciudad de Aarhus hay una casa de Squibs que dan información a Madame Maxime. La única persona que podría vivir en una gran ciudad muggle como esta y encajar sería un Skip que se hubiera separado del mundo mágico y que no fuera del agrado de la mayoría de los magos. Especialmente en los últimos años, los conflictos en el mundo mágico se habían intensificado, y la vida de los Squibs se había vuelto aún más difícil. Muchos de ellos habían cortado por completo sus vínculos con el mundo mágico, habían abandonado su orgullo y la ilusión de seguir siendo magos, integrándose plenamente en la vida y la sociedad muggle. Dennis Cass, esta es la persona que debemos encontrar primero. Según la información que nos dio Madame Maxime, él es quien envió el mensaje de que vio a alguien sospechoso de ser tu madre, tu padre y tu hermana en Aarhus hace 2 meses. Hermione miró un mapa de la ciudad ubicado frente a una de las paradas de autobús a su lado, y pronto encontró la calle a la que necesitaban viajar. No está muy lejos de nosotros, tal vez podamos tomar un taxi. Seguramente tienen dinero para un taxi, el mago Witchin Horizon estacionado aquí les había dado algo de moneda local cuando llegaron por primera vez. El dinero no era mucho, ciertamente, pero les alcanzaba para 3 o 4 días sin tener que ser demasiado frugales. La oferta, por supuesto, fue aceptada con gratitud y Ron hizo un gesto para que un taxi se detuviera, mostrándole inmediatamente al conductor el nombre del lugar que figuraba en la carta, ya que no sabía nada de danés. Gabrielle parecía como si estuviera viajando en un coche por primera vez y sentía mucha curiosidad por esa gran caja de transporte de metal muggle, y se sentó en la parte de atrás con Hermione, mirando a su alrededor como una chica de pueblo que acababa de llegar a la ciudad desde el campo. El conductor, que parecía hablador, comenzó con un largo discurso en danés, pero Ron solo pudo responder en un inglés que no podía entender.
Los dos se quedaron al instante sin formas de comunicarse, pues el inglés del conductor sonaba mal y cuando decía un pasaje, Jon tenía que pensar durante un buen rato antes de poder entender lo que significaba. Pronto llegaron al lugar indicado en la carta. Era un patio que no parecía muy grande, con un pequeño edificio de 2 pisos con techo rojo rodeado de exuberantes prados verdes y un pequeño jardín. Jon atravesó las puertas del patio con Hermione y Gabrielle y fue hasta la puerta de la casa y llamó. No tardó mucho en oírse un sonido de pasos desde el interior, y luego un niño que parecía tener solo 6 o 7 años abrió la puerta y parpadeó al mirarlos. Jon le saludó con una sonrisa en el rostro. ¿Puedo preguntar si Dennis Cass vive aquí? El niño, que obviamente entendía inglés, miró a Jon, luego a Hermione y finalmente a Gabrielle, que estaba de pie junto a Jon. Por alguna razón, su rostro de repente se enrojeció y luego se giró y gritó dentro de la casa. «Mamá. Alguien está buscando a papá». Tras el grito del chico, pronto una mujer con un delantal, como si acabara de dejar la aspiradora en la mano, salió de la habitación y miró a Jon y a los demás con sospecha. «Ustedes, bueno, señora Maxime». Jon le mostró la carta que sostenía. «Una amiga de su marido, señora. Somos parientes suyos, y fue ella quien nos pidió que la visitáramos». Era obvio que esta señora Cass conocía el nombre de Maxime, y después de confirmar la carta que Jon sostenía en su mano, los invitó a los 3 a la casa y les dijo que se sentaran en la sala de estar y se relajaran por el momento, diciendo que Dennis Cass estaba trabajando en un supermercado cercano y que regresaría para almorzar al mediodía. Luego les dio té y pasteles, y el niño llamado Henry Cass no dejaba de mirar furtivamente a Gabrielle mientras traía las galletas a la mesa. Por supuesto, Gabrielle notó su mirada y tiró de su boca e hizo una mueca, haciendo que el niño corriera y se escondiera tímidamente detrás de su madre. La señora Cass actuó como si no supiera exactamente qué tipo de estatus tenía su marido, y en realidad solo trató la llegada de Jon con otros como una visita cortés de los niños más pequeños de la familia de un amigo. Dejó sus tareas y se sentó frente al sofá a charlar con Jon. Todas eran preguntas normales. Preguntaban a Jon quién era Madame Maxime para ellos, a qué escuela asistía actualmente y qué estaba haciendo en Dinamarca esta vez. Por supuesto, Jon evitó todas estas preguntas con declaraciones vagas. Como el señor Cass había ocultado el asunto del mundo mágico a su familia, naturalmente tenía sus propias ideas y Jon no tenía intención de destruir la vida amorosa de la pareja justo después de conocerlos. Y algunas palabras, incluso si son inventadas, también son una buena invención. Bueno, además, está Hermione para ayudar a corregir algunos errores, mientras que Gabrielle, obedientemente, guardó silencio desde el principio, y finalmente, la señora Cass logró terminar su conversación. A eso de las 11:30 del mediodía, un hombre de mediana edad, con la cabeza ligeramente calva, regresó a su casa. No era otro que Dennis Cass, a quien Jon y los demás buscaban en este viaje. Después de ver a Jon y a los demás, este Skip que había estado desconectado del mundo mágico durante mucho tiempo obviamente se congeló por un momento, y cuando escuchó a su esposa presentarlos como los niños más pequeños de la familia de Madame Maxime, la expresión de su rostro obviamente se volvió un poco digna. Buscando una excusa para distraer a su esposa y a su hijo, Dennis llevó a Jon y a los demás al estudio para preparar un ambiente cerrado para la conversación. Jon no hizo ningún gesto de cortesía y entregó directamente la carta de Madame Maxime. Venimos de Francia, señor Cass, estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería. El motivo principal de esta visita es que contactó con Madame Maxime antes para decirle que había oído algo sobre la familia de la Cour. Dennis tomó la carta en su mano y luego volvió su mirada hacia Gabrielle, quien lo observaba con expresión tensa en su rostro, claramente capaz de reconocer que no era otra que la hija menor de la familia de la Cour. «No le has dicho nada a mi familia, ¿verdad?». Lo primero que preguntó al abrir la boca fue si se había filtrado algo sobre el mago. Jon y Hermione se miraron, su ocultación anterior obviamente estaba bien pensada. «No señor, le dije a su señora que todos éramos sobrinos y sobrinas de Madame Maxime y no le revelé nada de lo que sucede en el mundo mágico». Fue un gran alivio para Dennis oírles decir eso, y lo explicó. «Lo siento, no quise preguntarles nada. Todos son estudiantes de Hogwarts y deberían saber lo inseguro que ha sido el mundo mágico a lo largo de los años. Le he ocultado cosas sobre ese mundo a mi familia, solo que no quería que nadie los atacara y pasaran el día asustados». Jon ciertamente entendió esto.
La información sobre la familia de Lacour salió a la luz hace unos 2 meses, cuando el periódico local informó que la policía había atrapado a 2 depredadores sexuales que acosaban a una madre y a su hija, residentes en el número 9 de Cromwell Street, todo el día. En esa noticia constaba que la hija se llamaba Fleur Burke y que era muy guapa, como su madre. Como ya conocía el aspecto físico de la familia de Lacour gracias a Madame Maxime, pensé que en este caso deberían ser ellas. John, después de escuchar la declaración de Dennis, también sintió que era muy similar a la descripción de la madre y la hermana de Gabrielle. Como madre e hija que poseían el linaje de una Bella, era normal que se encontraran con algo como acoso sexual, simplemente no podían controlar ese tipo de magia de encanto pasivo. Si fueran Bella de sangre pura, sería difícil para los magos normales resistirse, sin mencionar a los muggles. Simplemente no era posible identificarlos por su cabello. Las personas de pelo canoso no eran precisamente raras en Dinamarca ni en la región nórdica, pero era una prueba que lo respaldaba. Después de recibir la palabra definitiva de Dennis, John y el grupo no se quedaron más tiempo a almorzar. Dennis también podía ver que Gabrielle estaba ansiosa por saltar a los brazos de sus padres, por lo que no necesariamente tenía la intención de quedarse con ellos, sino que los envió con su esposa y su hijo. Cromwell Street estaba un poco más lejos de donde estaban ahora, pero para John y los demás cualquier cosa que pudiera solucionarse con dinero no era un problema. Ese era todo el dinero que tenían, e incluso si hubieran querido ahorrarlo, no tendrían dónde gastarlo cuando abandonaran Dinamarca más tarde. Inmediatamente tomaron otro taxi y se dirigieron a la calle Cromwell que Dennis había mencionado. Todo salió extraordinariamente bien y no tardaron mucho en descubrir la ubicación de la casa número 9. Era un patio igual al anterior. En esencia, no se diferenciaba del que ocupaba la familia de Cass, salvo que era evidente que Gabrielle se había puesto nerviosa desde su llegada. Se había aferrado al abrigo de John como si temiera estar soñando, y que si lo soltaba, el sueño terminaría. Hermione tomó la otra mano de Gabrielle junto a ella y le sonrió con una sonrisa alentadora que también alivió algunos de los nervios de la niña. Luego, ya más como una familia en su forma actual, entraron al patio número 9 de Cromwell Street y tocaron a la puerta de la casa. En cuestión de segundos, la puerta se abrió desde dentro. La puerta fue abierta por una joven que parecía una Gabrielle ampliada con largo cabello blanco plateado, y cuando abrió la puerta también vio a Gabrielle parada justo en el medio de John y Hermione. La joven se congeló visiblemente, y Gabrielle no emitió ningún sonido en ese momento, pero sus ojos comenzaron a ponerse rojos rápidamente, las lágrimas ya brotaban de las esquinas de sus ojos. «Gabrielle». La joven gritó. Ella parecía emocionada y entusiasmada, recogiendo a Gabrielle en el acto, y las lágrimas en sus ojos eran incontrolables. «Oh, hermana». Gabrielle se ahogó en sus brazos, incapaz de decir la siguiente mitad de la frase. La gente de la casa también escuchó el grito de la joven, se oyeron unos pasos y una mujer con cabello blanco plateado como las hermanas y un hombre de mediana edad que parecía extraordinariamente común en comparación con el trío de madre e hija salieron corriendo. Parecían pensar que su hija estaba en algún tipo de peligro, pero después de ver esas dos figuras abrazándose juntas, una grande y otra pequeña, la pareja también exclamó sorprendida. «Dios mío. Cariño. ¿Estás bien?» John y Hermione no interrumpieron este momento de reencuentro de Gabrielle con su familia, ninguno de los dos hizo un sonido desde afuera de la puerta. Fue solo que John pudo ver la envidia no disimulada en los ojos de Hermione cuando vio a la familia de Lacour abrazándose junta. No pudo evitar agitar la mano frente a la cara de Hermione, y cuando la joven de cola de caballo y sombrero de cola de pato giró la cabeza para mirarlo, John sonrió. ¿Qué tal si te acompaño a conocer a tu mamá y a tu papá también cuando regresemos a Gran Bretaña? John no pensó en nada más al decir esto, pero Hermione se quedó un poco atónita. Entonces, con un ligero rubor, extendió la mano y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Eso no suena como algo que dirías. Oye, ¿qué crees que soy? ¿Una piedra en una letrina? Hermione parpadeó, obviamente no entendía muy bien la jerga de John. Eso no es del todo cierto, definitivamente eres mucho mejor que una roca. TSK, 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 suena un poco mal, pero lo tomaré como un cumplido. Recordaré tu promesa, no puedes encontrar otra excusa para echarte atrás cuando llegue el momento. John se frotó la barbilla fingiendo duda. ¿Qué prometí?
Hermione no dijo nada, simplemente levantó la pierna detrás de él y le dio una rápida y ligera patada en el trasero. Capítulo 458. La monja graduada de Durmstrang. Ron y Hermione recibieron una hospitalidad extremadamente cálida por parte de la familia Delacour. Su viaje había transcurrido sin problemas y habían encontrado a la mamá, al papá y a la hermana de Gabrielle sin encontrar ningún contratiempo. Cuando llegó la hora de la comida del mediodía, también tuvieron la oportunidad de intercambiar información entre ellos. Después de que la familia Delacour huyera urgentemente de Francia, se establecieron inicialmente en Alemania y luego lo primero que pensaron fue en recoger a Gabrielle. Pero en ese momento Voldemort ya había tomado completamente el control de toda Francia, ya se habían establecido campos correccionales y Francia estaba en caos, por lo que la familia Delacour no tenía ninguna posibilidad de contactar con ninguna de las conexiones que habían dejado antes en Francia. En esa época Madame Maxime también había huido de Beaux Batons, y aunque hubieran podido contactar con alguien, no habría habido forma de encontrar a su hija menor, que había sido convertida en fantasma y confiada a Hogwarts. Luego más tarde, Alemania se volvió insegura debido al enfrentamiento entre Witching Horizon y Voldemort, y feroces individuos sedientos de sangre comenzaron a crear caos en todas partes, por lo que la familia Delacour no tuvo más remedio que viajar más al norte, a Copenhague, Dinamarca. Vivieron allí durante aproximadamente medio año, y fue durante ese tiempo que toda la familia Delacour quedó expuesta a los hábitos mugles. El empeoramiento de la situación en el mundo mágico los había preparado para el hecho de que si realmente llegaba a ese punto inevitable más adelante, entonces su familia preferiría abandonar su identidad como magos y todo lo relacionado con la magia, y ser simplemente mugles que ser esclavos de sangre pura. De la misma manera, incluso en ese momento, esta familia no abandonó la idea de intentar recuperar a Gabrielle, y el señor Delacour intentó de innumerables maneras reconectarse con sus conexiones anteriores que todavía estaban en Francia, para tratar de obtener alguna información. Sin embargo, en ese momento, justo antes de que el horizonte de las brujas se rompiera en el campo correccional, la guerra estaba en su punto más intenso. Los intentos del señor Delacour no solo no dieron ningún resultado, sino que también expusieron el escondite de la familia en Copenhague. Se vieron obligados a hacer un segundo movimiento, y después de este tiempo, el señor Delacour, como cabeza de familia, finalmente decidió mantener a su esposa y a su hija mayor a salvo primero, y decidió creer en la capacidad de Madame Maxime para brindar buenos cuidados a Gabrielle. Luego viajaron a Aarhus, donde cambiaron su apellido y se establecieron definitivamente. El señor Delacour usó por última vez su magia para darle a la familia una identidad falsa que sería legal en la sociedad mugle, y luego selló las varitas de todos los miembros de la familia. Habían comenzado a comprender y acostumbrarse a la vida cotidiana de los mugles, e incluso cuando habían sido acosados en los primeros meses, habían llamado a la policía para resolver el problema. Y fue en estas circunstancias que Ron y Hermione llegaron a la puerta con Gabrielle a cuestas. Ron también proporcionó un relato a la familia Delacour sobre lo que había sucedido en los últimos 2 años en el mundo mágico. Desde la batalla por capturar el centro correccional que tuvo lugar poco después de que su familia hubiera decidido cortar por completo los lazos con el mundo mágico, hasta las 3 luchas de poder que comenzaron más tarde cuando solo quedaban París y Beaux Batons en Francia que no habían sido reclamadas, y por último, al hecho de que Witching Horizon ahora había reclamado por completo la totalidad de Francia. Fue solo ahora que la familia Delacour se dio cuenta de lo que había sucedido en el mundo mágico cuando se quedaron sin ninguna esperanza. El padre de Gabrielle estaba avergonzado de esto. Le confesó a Ron su incompetencia y cómo no tuvo más remedio que huir de la situación en lugar de unir fuerzas con quienes lo rodeaban para contraatacar. Ron, por su parte, lo consoló diciéndole que en aquel momento, cuando el horizonte brujo aún no se había formado, huir era la opción más correcta. Si realmente decidiera resistirse en ese momento, entonces la familia Delacour no podría hacer una sola ola, y toda la familia desaparecería directamente de la faz de la Tierra. La clave de la capacidad del mago francés para luchar contra Voldemort es Dumbledore. Solo con el mejor combatiente que pueda luchar con fuerza contra el propio Voldemort, el horizonte de las brujas está calificado para tomar las decisiones con los 2 gobiernos mágicos de Gran Bretaña y Francia en ese momento. Ron ciertamente no se agregó a la lista de estos grandes eventos que estaba contando.
Pero incluso si no lo hiciera, Gabrielle, que ya se había secado las lágrimas, no pudo contenerse en absoluto y les contó a sus padres y a su hermana todas las experiencias que tuvo con Jon cuando se convirtió en fantasma, como si les estuviera tirando frijoles. Para ser franco, la experiencia de Gabrielle fue mucho más maravillosa que la de la mayoría de los estudiantes de Hogwarts. Cuando todavía estaba en forma fantasma, siguió a Jon hasta el Polo Norte, y se podría decir que ese viaje fue a las profundidades de la guarida del tigre. Fue también de ella que los de la Cour aprendieron que el joven que tenían delante, que parecía inofensivo por fuera, no parecía tan sereno como aparentaba por fuera. Después de hablarlo todo y disfrutar de un agradable almuerzo en Delacour, la familia, por supuesto, decidió regresar a Francia con ellos. No tenía por qué ser una mudanza tan apresurada. Llevaban un año viviendo allí y aún quedaban cosas por empacar. La gente no podía desaparecer así como así. Sus relaciones en la sociedad Muggle debían resolverse, así que no tenían prisa por irse el mismo día. Jon y Hermione tampoco tenían prisa por regresar después de haber llevado a Gabrielle a buscar a su familia. Se suponía que eran vacaciones de verano, nunca habían estado en Dinamarca antes y con la amable invitación de la familia de la Cour, realmente no fue un problema quedarse y jugar durante unos días. Así que después de decidir quedarse y jugar un par de días, Jon primero escribió una carta de Dumbledore, informándole que el viaje había ido bien, y le pidió que también ayudara a transmitir este asunto a Madame Maxime para que ella pudiera estar tranquila. Aarhus, como la segunda ciudad más grande de Dinamarca y también una ciudad portuaria, tiene bastantes lugares que vale la pena visitar. Los edificios antiguos que se encuentran aquí son básicamente de estilo gótico, siendo el más famoso de ellos la iglesia de San Clemente, en el centro de la ciudad, que conserva parte de las secciones antiguas de 1197, y que sufrió una importante revisión en el siglo XV en estilo gótico, con una reparación en los años 60 y 70 cuando se le añadió una aguja. Fue principalmente la hermana de Gabrielle, Fleur, quien actuó como guía para la excursión de la tarde, y parecía que no podía esperar para hablar con su hermana después de no verla durante mucho tiempo y tenía 1.000.000 de cosas esperando ser dichas, por lo que llevó a Gabrielle delante de ellos, mientras Jon y Hermione los seguían. Mi madre es religiosa, y al principio la seguí en las oraciones antes de la cena cuando estaba en primaria. Pero después de que me llevaran al castillo de Hogwarts, dejé de creer. Hermione miró hacia la iglesia, que estaba llena de cicatrices de la edad. Tal vez realmente exista un dios en este mundo, pero lo más probable es que no sea un dios omnipotente, sino un mago inmensamente poderoso encontrado por los Muggles en el mundo. Jon intervino. De hecho, me sorprendía que tantos magos aún tuvieran la costumbre de ser religiosos. Al fin y al cabo, si uno comprende la magia a fondo, sabrá que la esencia de la magia que dominamos reside en la capacidad de hacer lo que la mente desea, y la magia es la fuente de esta habilidad. Los magos ya poseían tal habilidad, así que ¿por qué molestarse en creer que habría un dios en este mundo? En aquel momento, le planteé esta pregunta a mi maestro, el profesor Slughorn, y me dijo que la magia también tiene límites. Así como nadie ha podido violar la ley de transformación elemental de Gump hasta ahora, ni siquiera los magos más poderosos tienen forma de conjurar comida de la nada, ni siquiera de convertir algo incomestible en algo comestible. Precisamente porque los magos no podían hacerlo, fantaseaban con que un dios omnipotente podría hacerlo, y así las enseñanzas podrían difundirse por toda la comunidad mágica. Y la cuestión de creer o no en la religión no se basa en si un mago posee habilidades extraordinarias que un Muggle no posee, sino en si el individuo tiene una visión materialista del mundo que cree que la materia determina la consciencia, y la magia que usamos obviamente infringe esa ley. La magia permite que la voluntad altere la materia, lo que lleva a que los magos sean mucho más propensos a creer que el mundo podría poseer un dios omnisciente y omnipotente que puede confiar en la consciencia para controlarlo. Hermione vio la cruz justo enfrente de la iglesia. Quizás sea porque las leyes de la magia aún no se han descubierto realmente. La magia no tiene consciencia, lo que la convierte en una sustancia. ¿Sería posible que la supuesta dependencia de los magos de su voluntad para influir en el mundo se debiera simplemente a la alteración artificial de una sustancia con otra, como los Muggles que dominan el uso de herramientas? Creo recordar haber leído en alguna parte que alguien había estudiado esa cuestión, reflexionó Jon. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, Hermione ya había nombrado la fuente a la conjetura.
Estaba en la biblioteca de Durmstrang, y había una sección de cuadernos en los que se formulaban todo tipo de hipótesis como esta, que claramente no parece algo que un mago puro pudiera idear. Fue solo después de oírla hablar de la biblioteca de Durmstrang que una revelación apareció en el rostro de Jon. Esto no tenía nada de sorprendente entonces. No era sorprendente que se pudiera encontrar algún dato extraño en Durmstrang, especialmente considerando que Jon tenía algún conocimiento interno de lo que estaba haciendo Grindelwald. Basta con que hablemos de ello entre nosotros, pero no dejes que nadie más se entere. Si algún mago paranoico se entera, podría haber problemas. Su conversación no era fuerte, pero como Fleur y Gabrielle estaban caminando justo frente a ellos, podían escuchar vagamente parte del contenido. Pero obviamente, incluso si hubieran estado entrando en la sociedad Muggle por un tiempo, no había forma de que Fleur hubiera podido entender todo esto, y ella simplemente miró a Gabrielle con una mirada extraña en su rostro y preguntó en voz baja: ¿Están enamorados? Es una forma extraña de comunicarse entre una pareja. No. Gabrielle respondió en voz alta y segura, pero fue más bien un gesto de ira. Fleur todavía se preguntaba por qué reaccionaba tan violentamente cuando de repente una voz inesperada se insertó en su charla. ¿Profesor Green? Los cuatro se quedaron paralizados ante esa repentina dirección, y Jon se quedó paralizado durante unos segundos antes de reaccionar al hecho de que esa dirección lo estaba llamando. Giró la cabeza hacia el origen de la voz. Una muchacha que acababa de salir de la iglesia, vestida de monja, lo saludó con los ojos muy abiertos. ¿Y tú eres? La monja giró la cabeza y le susurró algo a una monja mayor que estaba a su lado, y entonces la anciana, que parecía tener entre 70 y 80 años según algunos cálculos, le dirigió a Jon una mirada profunda y luego se giró para irse. La monja, por otro lado, a quien le habían dado permiso, trotó alegremente hacia el lado de Jon. Hélène Rosier, profesora, probablemente no recuerde mucho de mí, pero sí recuerda a mi prima Diane, ¿verdad? Soy solo 2 meses menor que ella. Al oírla presentarse a esa manera, junto con el título de profesora, Jon estaría seguro de que se trataba de una estudiante de Durmstrang. O mejor dicho, exalumno. El hecho de que ella fuera solo 2 meses menor que Diane significaba que estaban en la misma clase, y ahora que se suponía que Diane se graduaría al final del semestre en el que se llevaría a cabo el torneo de los 3 magos, esta chica llamada Hélène debería ser igual. Lo único malo fue que la estudiante de Durmstrang vino a Dinamarca para convertirse en monja en la iglesia después de graduarse. Aunque Jon era nominalmente profesor de Durmstrang, en realidad no sabía mucho sobre las opciones de empleo después de graduarse en esta escuela mágica. ¿Eran tan amplias las opciones? Tenía el presentimiento de que podrías ser tú desde lejos, pero no me atreví a reconocerte. La última vez que te vi bien fue la noche en que terminó el torneo de los 3 magos. Recordé que rejuveneciste debido a un accidente mágico en esa época, y no esperaba que volvieras a la normalidad tan rápido. Obviamente Hélène era una chica muy entusiasta, no tuvo ningún problema en tomar la mano de Jon y comenzó a hablar consigo misma. Jon, por el contrario, tuvo la presencia de ánimo de sacar su mano de los brazos de la joven, que parecía una monja novicia, sacudiendo ligeramente su mano para sacarla de sus brazos. Fue solo en ese momento que Hélène pareció notar la presencia de otras personas a su alrededor. La niña que la miraba con exasperación no le parecía una extraña. Gabrielle había estado corriendo con su identidad de fantasma en Durmstrang, y muchos de los estudiantes de Durmstrang la conocían. En cuanto a Hermione, cuya expresión facial parecía no haber cambiado mucho y todavía estaba llena de sonrisas, pero sus ojos estaban ligeramente entrecerrados, era aún menos extraña. Como parte de los estudiantes que habían seguido a Vinda Rosier al castillo de Hogwarts este año, ella por supuesto sabía que la chica con el pelo largo color castaño y el sombrero de lengua de pato en su cabeza era la cita de Jon en el baile del año pasado. Era solo Fleur a quien no conocía, pero solo por su rostro, que era una edición ampliada del de Gabrielle, podía adivinar cuál era su relación con un poco de lluvia de ideas. ¿Está usted de viaje, profesor? Hélène preguntó con una sonrisa ambigua mientras agitaba su mano hacia Gabrielle, Hermione y Fleur, y el resto del grupo también. Al darse cuenta de que esta Rosier claramente no era tan seria como su hermana Diane, y definitivamente estaba pensando algo grosero en su cabeza, Jon le dio un golpecito en la cabeza con indiferencia para hacerla retroceder unos pasos.
Estamos aquí para llevar a Gabrielle con su familia, no sé en qué tipo de asuntos estás perdiendo el tiempo, no seas descuidado y no mantengas los límites solo porque crees que ya estás fuera de Durmstrang, ¿de acuerdo? Era raro que Jon usara su posición como profesor para darle una lección a alguien sobre algo así, principalmente porque los estudiantes de Durmstrang obedecían bastante a Grindelwald, y básicamente todos habían identificado a Jon como profesor, solo después del torneo de los tres magos. Capítulo 459. Acuerdos de antes de la guerra. ¿Por qué una estudiante de Durmstrang sería monja aquí? Hermione hizo la pregunta que el propio Jon quería hacer. A lo que Helene no lo dudó y lo soltó con una gran sonrisa. No trabajo como una monja cualquiera, es un puesto externo de la Alianza, una misión, que es lo mismo que una pasantía. ¿Viste a la hermana Lenghert hace un momento? Es mi mentora de pasantías y también quien me trajo a esta iglesia. No solo Hermione tenía curiosidad, sino que Fleur también preguntó con sospecha. Entonces, ¿por qué viniste a la iglesia para hacer una pasantía? Ante esto, Helene se limitó a sonreír y no respondió directamente, sino que giró la cabeza para mirar a Jon. ¿Quiere saber el profesor Green? Este asunto solo lo sabe nuestra gente. El director solo confía en el profesor Green. Nadie más tiene derecho a saberlo, excepto... No me interesa. Jon se negó rotundamente, realmente no tenía ningún interés en el plan de Grindelwald por el momento, en comparación con su preocupación sobre si este anciano, que había agitado todo el mundo mágico antes de Voldemort, tenía alguna intención de volver a sus viejas costumbres. Dumbledore era más pensativo de lo que seguramente sería. Y como ambos habían mantenido una estrecha cooperación hasta ahora, sin la menor intención de rasgar el velo, significaba que lo que Grindelwald estaba haciendo aún no había atravesado algún tipo de límite inferior. La línea de fondo de Dumbledore era una de las cosas más confiables, así que desde el principio hasta el final, incluso si Jon hubiera adivinado lo que Grindelwald estaba tratando de hacer, había mantenido una actitud de no importarle, de no investigar y de no interferir. Lo más importante para ellos en ese momento era, por supuesto, derrotar a Voldemort. Helene mostró claramente su decepción ante una respuesta tan contundente de Jon. Jon tampoco tenía intención de quedarse allí por mucho tiempo, no había nada malo en que tuviera una relación con estas personas de la Alianza, con Dumbledore y Grindelwald cuidándolo, Jon no tenía que preocuparse por meterse en problemas en absoluto. Pero Hermione y las chicas no son lo mismo, a diferencia de los mortífagos de Voldemort, la Alianza ha pasado por el bautismo de 2 formaciones y un fracaso, y se puede decir que sus teorías actuales son mucho más perfectas que la gran mayoría de otras organizaciones de magos. Por lo tanto, Hermione, Gabrielle o Fleur podrían ser engañadas para cambiarse a sus organizaciones, lo que no era bueno para una situación que todavía no estaba clara. Tras despedirse brevemente de Helene, abandonaron la iglesia y se dirigieron hacia otro edificio más famoso de Aarhus, la sala de conciertos de Aarhus. No era exactamente un edificio antiguo, sino más bien una sala de conciertos de nueva construcción hace apenas una década, perfecta para aquellos que querían relajarse durante una noche en aquellos días en que las opciones de entretenimiento no eran tan abundantes como deberían ser. Era simplemente que Jon realmente no sabía cómo disfrutar de una ópera, y solo había acompañado a un grupo de chicas en este viaje para divertirse un poco. Pero después de lo que pasó con Helene, Fleur sintió aún más curiosidad por Jon. Ella se había sorprendido antes cuando escuchó a Gabrielle alardear acerca de que Jon era el capitán del barco de Hogwarts y el campeón y ganador final del torneo de los tres magos. Como una de las mejores estudiantes de Beaux Batons en un tiempo, Fleur naturalmente conocía el contenido de oro del torneo de los tres magos y era muy consciente de lo difícil que era ganar un torneo que Voldemort había tomado la iniciativa de organizar, estando el lugar todavía en territorio enemigo. Pero incluso cuando creía que ya había puesto a Jon en suficiente alta estima, resultó que en realidad él todavía tenía conexiones con Durmstrang, y se convirtió en profesor inmediatamente. Fue una lástima que Jon, incluso en la ópera, hubiera estado charlando con Hermione sobre algo que ella no podía entender en absoluto, por lo que no pudo intervenir mucho de principio a fin. Y Jon y los demás no se quedaron mucho tiempo en Aarhus. Después de ir a la iglesia y a la sala de conciertos el primer día, y experimentar la navegación en la playa el segundo día, Jon y Hermione regresaron a Francia con la familia de la Cour.
fue principalmente porque la familia de la Cour estaba ansiosa por regresar a su tierra natal, y en la tarde del mismo día en que John y los 4 regresaron de la playa, regresaron a Francia a través de la Red Flow que Witchin Horizon había instalado en Dinamarca, con su equipaje ya empacado. Fue justo después de su regreso, John ya sentía que, aunque no había estado fuera solo unos días, la atmósfera de la comunidad mágica francesa claramente había comenzado a volverse solemne. Hasta el día de hoy, Francia no ha levantado su estatus de estado de guerra, y todos los suministros se han concentrado en la preparación del Witchin Horizon para la guerra. El señor y la señora de la Cour, que acababan de regresar, también podían percibir esta atmósfera. Solo teniendo en cuenta que es el padre de Gabrielle, no es realmente una persona que le tema a la muerte. Después de regresar a Francia, se unió inmediatamente al Witchin Horizon, porque todos en esta tierra saben sobre la guerra inminente y están haciendo trabajos preparatorios. No solo Dumbledore, según su propio razonamiento, cree que la situación no puede prolongarse y que es necesario aprovecharla para ampliar la ventaja de ganar el torneo de los 3 magos. De hecho, todos los líderes de alto nivel de Witchin Horizon también creen que prolongarla no les beneficia. Porque hay una verdad simple que todos comprenden. Dumbledore ya tiene más de 100 años este año. Aunque no es problema para los magos vivir 200 o 300 años en algunos casos, el centenario no disfruta de su vejez con comodidad durante estos años. Tiene que preocuparse por cosas dentro del horizonte de las brujas y también se involucra en un duelo de alta intensidad con Voldemort, agotándose así, algo a lo que Voldemort ciertamente no le teme. Desde el principio, cuando el vagón de Hogwarts estaba exiliado en Gran Bretaña, Voldemort II había estado jugando con la idea de que la vida de Dumbledore es finita, y mientras se prolongara, tarde o temprano sería capaz de superar este gran obstáculo sin ningún esfuerzo. Ahora, por supuesto, todos los demás podían ver esto, por lo que era necesario terminar esta guerra mientras Dumbledore aún pudiera luchar. Aunque hoy se ha hablado en la Orden del Fénix de que John probablemente podrá ocupar el lugar de Dumbledore en el futuro, nadie puede garantizar que esto sea algo absoluto. Fue también en esta atmósfera de preparación para la guerra que se llevó a cabo un poco de cambio dentro de Hogwarts. Muy parecido a lo que ocurrió antes, cuando el vagón se convirtió en un barco y se les obligó a abandonar Gran Bretaña e ir al mar cuando los de 5º año y superiores fueron declarados graduados para reunir sus fuerzas y al mismo tiempo reducir el número de profesores a cargo de la enseñanza. Antes en Gran Bretaña, no tenían más opción que unirse a la Orden del Fénix, quisieran o no, pero ahora todos tenían una opción. Cualquier estudiante que se graduara de Hogwarts podría elegir unirse al horizonte de brujas en preparación para la guerra que tendrían que enfrentar a continuación en Gran Bretaña, o podría elegir evitar la guerra y vivir en Francia por un tiempo, o si estaba dispuesto a irse, podría decidir por sí mismo si quería quedarse o irse. Pero aunque había opciones, ninguno de los estudiantes que se graduaron de Hogwarts eligió irse. Capítulo 460. La mansión de Voldemort. Se habían unido al horizonte de brujería en masa, y muchos de estos estudiantes que habían pasado por la era de las carretas en Hogwarts, la era de los barcos marítimos, así como el actual período escolar temporal de Lyon, habían alcanzado la edad de 17 años, la edad de la adultez legal en el mundo mágico. Estas personas habían estado profundamente ligadas a Hogwarts durante mucho tiempo, y muchos de ellos también tenían familiares todavía en Gran Bretaña, por lo que nadie había hecho ningún movimiento para irse, y todos se habían unido decididamente a la orden de batalla. Después del cambio del sistema de 7 años al sistema de 5 años, John, quien será promovido al 5º año a principios de este semestre, no habría tenido nada que ver con esta próxima guerra, pero por supuesto, los demás no lo tratarían como un estudiante común. Fue solo que, aparte de Dumbledore, nadie más estaba dispuesto a conseguirle trabajo alguno. John era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que seguramente no podría seguir teniendo ese tipo de tiempo libre más adelante, una vez que comenzara el nuevo semestre. Comenzó a investigar qué tipo de hechizo podría aplicar a la 4ª piedra preciosa. Los hechizos que actualmente ocupan las primeras 3 gemas de su anillo eran principalmente del lado más práctico de las cosas. El primero, el amuleto de levitación, fue elegido como la primera piedra preciosa de John cuando llegó por primera vez al vagón cuando todavía era un primer año, ya que tenía pocos hechizos con los que ya estaba familiarizado en ese momento y aún menos que pudieran ser utilizados en su anillo.
Lo que sucedió después fue prueba suficiente de que Jon había tomado la decisión correcta, y el hecho de poder flotar sin depender de una escoba voladora o cualquier otra herramienta lo ayudó enormemente. La segunda gema, por otro lado, ya estaba ligada con algunas características adicionales al principio por el creador de gemas, Adrián, lo que hacía que el contrahechizo general fuera una buena combinación para esa gema. El encantamiento de esta gema no era algo que Jon hubiera pensado de antemano, sin embargo, lo había salvado muchas veces, y si no hubiera sido por la capacidad de almacenar magia en esta gema, entonces Jon o Hermione podrían haber muerto en el castillo de Hogwarts en su segundo año. No hay nada más que decir sobre el animago en la tercera gema. Al menos desde que existen los registros de la historia mágica, Jon fue considerado el primer mago que podía convertirse en una criatura mágica y también podía usar sus habilidades. Las características del Fénix hicieron que Jon tuviera absoluta seguridad en cuanto a la preservación de la vida. Y la cuarta gema que tuvo en sus manos ahora todavía se encuentra en un estado puro e impecable. Adrien no le había dado una formulación clara de ninguna magia que absolutamente tuviera que estar asociada a ello, y Jon no tenía una necesidad urgente de un efecto mágico en ese momento, además del hecho de que a lo largo de los años de exposición a la magia, había aprendido suficientes hechizos para ampliar sus opciones. Entonces Jon, después de mucha deliberación, decidió que necesitaba agregar un hechizo de naturaleza ofensiva a la gema. Era solo que hasta ahora, nunca había intentado algo similar a esto, ni sabía qué tipo de cambios sucederían si intentaba adjuntar magia ofensiva principalmente destinada a ser utilizada contra el enemigo a la piedra preciosa. No podía ser que en el momento en que el llamado hechizo se desatara sobre él mismo, y cuando usara un hechizo del anillo como la maldición asesina, simplemente lo matara, ¿o sí? Era un fenómeno tan ridículo que Jon pensó que era poco probable que sucediera, pero por si acaso, había descartado la maldición asesina desde el principio. Los otros hechizos están bien, una vez que algo sale mal con el hechizo, tendrá que sufrir un poco porque, con el animago del Fénix, la muerte definitivamente no es posible, pero incluso si pudiera usar Nirvana una vez más, Jon no quiere volver a convertirse en la apariencia de un niño, siempre siente que cada muerte no viene sin un precio. Además, ya había escuchado las palabras de Lily en Gran Bretaña. La maldición asesina se puede usar con moderación, así que no es tan apropiado adjuntarla al anillo. Además, incluso si la maldición asesina es dominante, es solo un hechizo de daño único, Jon no es capaz de convertirlo en daño de área de efecto, lo que no está en línea con la situación de la próxima guerra de magos a gran escala que comenzará. Así que al final, Jon decidió centrarse en dos hechizos, dos de sus hechizos de magia oscura más utilizados. Maldición explosiva y maldición de la espada invisible. Estos dos hechizos también podrían, por supuesto, matar personas, y la vista que aparece cuando matas a alguien es aún más sangrienta. Era solo que no son tan fuertes como los efectos secundarios de una maldición asesina en términos del impacto de la magia oscura en la conciencia de un mago, junto con el hecho de que ambos pueden expandirse a un rango casi infinito si se usan bien. La elección de Jon, por supuesto, se redujo a estos dos hechizos. Y al final del día, se decidió por Invisible Sword Curse sin dudarlo ni un segundo. En comparación con la maldición explosiva, era mucho más silencioso y sigiloso de lanzar, y la clave era que Jon tenía las notas originales sobre cómo se había creado el hechizo maldición de la espada invisible, escritas por su inventor, el propio Snape, lo que haría que fuera mucho más fácil para Jon dominarlo. Después de determinar qué hechizo estudiaría a continuación, Jon no se quedó de brazos cruzados. También sabía que la magia oscura de alto perfil como la maldición de la espada invisible no era adecuada para practicarse en bibliotecas o salas de estudio, por lo que se acercó directamente a McGonagall para solicitar un aula abandonada. Y justo cuando toda Francia se encontraba en plena preparación previa a la guerra. Gran Bretaña, en una magnífica mansión. Voldemort, que se había convertido en un hombre de mediana edad y estaba lejos del joven que era antes, miró sombríamente a Slughorn, que miraba hacia abajo junto a él. ¿Por qué ese frasco de poción no tuvo ningún efecto después de que lo bebí? Antes de la derrota en el torneo de los tres magos, Voldemort II había mantenido la cortesía de ser un antiguo estudiante en la superficie hacia Slughorn, pero ahora, al Voldemort I de hoy, simplemente no le importaba que Slughorn hubiera sido una vez el jefe de la casa que lo había cuidado bien y lo había tratado exactamente como a cualquier otro sirviente.
Slughorn también tuvo el buen sentido de cambiar su postura y no tenía intención de seguir dándose aires de mentor, incluso cambió su tratamiento a señor como todos los demás mortífagos. Esto le hizo sufrir mucha vergüenza en el círculo de sangre pura recientemente. Muchas personas dijeron que simplemente estaba metiendo una cebolla de verdeo en la nariz de un cerdo y fingiendo ser un elefante, y ahora va a mostrar sus verdaderos colores. Sin embargo, a Slughorn no parecía importarle, ya que seguía siendo tan leal a su estudiante como siempre. Solo puedo replicar los efectos de esa poción, mi señor, dijo Slughorn con una inclinación de cabeza. El sonido de la palabra señor al salir de su boca no provocó un cambio brusco en su expresión. En términos de efecto, el frasco de poción es en realidad solo un frasco de catalizador especializado. No tiene potencia propia. Depende principalmente del objeto que pretende catalizar. Voldemort permaneció en silencio durante unos segundos y luego reanudó su conversación. ¿Cómo va la investigación en el departamento de misterios? Slughorn continuó con indiferencia. Karkaroff todavía está en medio de una investigación más profunda. Ayer mismo informó que tomaría un tiempo reunir evidencia e investigaciones entre las distintas salas. Dale una semana. Voldemort dijo fríamente. Si no hay resultados después de una semana, que lleve a sus hombres a Azkaban para que se encarguen de la comunicación con los dementores. Capítulo 461. La guerra está a punto de comenzar. Slughorn salió de la habitación justo a tiempo para rozarse con Barty Jr., que pasaba caminando. Por lo general no tenían mucha interacción social. No es que Slughorn no quisiera tener contacto con esta persona siempre favorecida además de Voldemort. Más bien, Barty Jr. siempre se había quedado en el castillo de Hogwarts antes, rara vez había tenido tiempo de reunirse y comunicarse con Slughorn, que trabajaba en el Ministerio de Magia, y ahora que Hogwarts se había ido, incluso si había regresado al Ministerio de Magia, básicamente se quedó solo. Aunque Slughorn le había enviado invitaciones para algunas reuniones privadas, no respondió a ninguna de las invitaciones. Esperando hasta llegar a la esquina de las escaleras, Slughorn solo se detuvo un poco en sus pasos, viendo cómo la figura de Barty Jr. desaparecía detrás de la puerta de la habitación. Y después de que Slughorn se fue, Voldemort entró en un estado contemplativo. Su varita estaba colocada en una bandeja al costado de su sillón, y mientras pensaba, su mano frotaba inconscientemente la superficie de la piel del dorso de su otra mano, que se había vuelto notablemente más áspera de lo que había sido en el pasado. No fue hasta que alguien llamó a la puerta que salió de ese ataque de contemplación. Adelante. Tan pronto como Barty Jr. entró por la puerta, cayó de rodillas, luego respetuosamente levantó una pequeña caja cuadrada sobre su cabeza y se la entregó a Voldemort. Al ver a Barty Jr., una extraña sonrisa apareció en el rostro de Voldemort. No importaba la época del año, el comportamiento de todos sus sirvientes más leales al tratar con él sería impecable. Voldemort le quitó la caja cuadrada y dentro había una piedra de color rojo sangre. Esta piedra filosofal retrasará temporalmente mi envejecimiento. No es una solución permanente, pero puede usarse como un remedio temporal. ¿Lo has pensado todo, Barty? Mi mayor deseo es poder ayudarte, mi señor. Barty Jr. era muy humilde ante Voldemort, y aunque su señor nunca le había pedido que lo hiciera, estaba expresando la reverencia en su corazón de una manera tan espontánea. ¿Cómo les va a los demás contracorriente? La sonrisa en el rostro de Voldemort se estrechó. Barty Jr. todavía tenía la cabeza gacha. Aún hay cierta disidencia circulando en las casas Avery y Carrow, pero parece que solo se quejan un poco y no se atreven a reprochárselo. Han olvidado sus antiguas ambiciones por esta pequeña ganancia que tienen por delante, dijo Voldemort con desdén. Y solo se atreven a hacer algo al respecto, pero quién sabe si algún día habrá alguien que les dé el valor para hacer algo al respecto. Barty Jr. no pronunció otra palabra en respuesta a este comentario, era como si tuviera un buen sentido de qué decir y qué no decir. ¿Y qué hay del lado de Dumbledore? ¿Qué hay de nuevo? Voldemort se apoyó en el respaldo del sillón, su canal para aprender sobre el mundo exterior básicamente depende de Barty Jr. Está listo para apoyar a Barty Crouch Jr. al puesto de ministro interino, para tomar el control del Ministerio de Magia para él. El bando francés parece estar preparándose activamente para la guerra. No han parado desde el final del torneo de los Tres Magos. Se han estado preparando desde el principio.
Al oír esta noticia, el rostro de Voldemort se oscureció visiblemente. Él realmente me subestima. La voz de esta frase era tan baja que no estaba claro a quién se la estaba diciendo Voldemort, pero al momento siguiente hizo una pregunta diferente. Entonces, ¿has escuchado algo nuevo sobre el otro lado de las cosas que te he estado pidiendo que vigiles antes? No había sido exactamente un año de inscripción fácil para Hogwarts, que apenas había comenzado durante las vacaciones de verano. Después de todo, todos los estudiantes muggles elegibles todavía estaban en Gran Bretaña, y Dumbledore no tenía ningún deseo de que Hogwarts robara la población estudiantil de Beauxbatons, por lo que McGonagall, Lily y las chicas todavía tenían que acercarse a los nuevos estudiantes, como lo habían hecho antes en los días del exilio en carreta cuando habían sido buscados por el Ministerio de Magia en Gran Bretaña. En la presente admisión, sin embargo, no tendrían que apresurarse a atrapar a la gente antes de que Barty Jr. y los demás llegaran, como tuvieron que hacer antes. Con la pérdida del libro de admisión y la pluma de aceptación por parte de Voldemort, habían perdido el acceso a la información más básica sobre aquellos niños de familias muggles que tenían el don de la magia y ya no eran competitivos con Hogwarts en absoluto. Esto significaba que McGonagall y Lily no tenían que borrar los recuerdos de los nuevos padres, solo tenían que explicarles lo que estaba en juego y dejarles tomar sus decisiones voluntariamente. Y como sabían que este año habría una guerra contra el enemigo, Hogwarts no estaba particularmente ansioso por inscribir estudiantes este trimestre. Todos ellos estaban llenos de esperanza en el buen futuro que vendría después de la guerra, y cuando Hogwarts regresara a Gran Bretaña, el orden de todo continuaría, e incluso si no se inscribían a tiempo este año, sería lo mismo si se inscribían un año después, el año próximo. Fue en esta atmósfera que comenzó el nuevo semestre de Hogwarts. Desde el año pasado, el banquete inaugural se ha fijado en el gran salón de esta escuela temporal, y los viejos tiempos de viajar por Gran Bretaña en un vagón tirado por caballos con Hagrid llevando a los estudiantes, y celebrar banquetes en todo tipo de parajes al aire libre, se han convertido en el tema de alarde para los antiguos estudiantes y el chisme de los nuevos. Pero cada vez que un nuevo estudiante mostraba una mirada de envidia y decía que los antiguos estudiantes habían tenido una vida realmente buena antes, les enseñarían que todo esto era en realidad la amarga dulzura de vivir en el exilio y que a nadie le gustaría ese tipo de vida en la precariedad todo el día y enfrentando la perspectiva de ser perseguido y asesinado. Era mejor establecerse ahora y tener un terreno de enseñanza estable en Hogwarts. Después de pasar al quinto año, Ron y sus compañeros de clase comenzaron a ser juzgados y elegidos como prefectos después. Neville fue elegido con éxito como el delegado del colegio de este año. Ron no participó en la elección. Para él ahora, participar en la gestión estudiantil es una completa pérdida de tiempo, ya que después de ser promovido al quinto año, ni siquiera necesitó ir al aula normal. Ya no había nada que el plan de estudios normal pudiera enseñarle. Con mucho conocimiento mágico de alto nivel, Ron ya podía igualar los resultados de un estudiante normal de último año en un semestre durante el tiempo que estudió con Grindelwald. Pero aparte del hechizo del anillo, a principios del quinto año, es decir, después de septiembre, Ron comenzó a seguir a George, Fred y los otros nuevos graduados de este año y comenzó a entrenarse en magia de aparición profesional. Aunque Ron podía realizar apariciones especiales incluso estando en un cuerpo humano, usando solo la forma de cambiar el poder mágico de su cuerpo al poder mágico único del Fénix, no significaba que no necesitara aprender magia de apariciones ordinaria. Porque aunque la aparición especial del Fénix básicamente no tenía ninguna limitación, y podía entrar y salir libremente incluso donde había un encantamiento anti-aparición, su manifestación seguía siendo demasiado llamativa después de todo. Cada vez que usaba una aparición, se encendía una luz roja dorada, y la misma luz se encendía después de que la aparición hubiera aterrizado, lo que sin duda le daba a Ron un grado extra de reconocimiento. Siempre que apareciera la luz dorada era cuando iba a irse o venir. Obviamente, este tipo de reconocimiento era algo que no quería obtener. Si realmente lo necesitaran en cualquier campo de batalla del Reino Unido, el resultado sería un destello de luz dorada y una multitud de mortífagos gritando: John Green está aquí. Acorrámoslo. O John Green está aquí, corramos. En cualquier caso, imaginar lo que podría suceder te dice que la aparición normal también es algo que debe aprenderse.
Y para Jon, que ya había logrado obtener experiencia natural en aparición después de convertirse en un fénix, no fue tan difícil comenzar a aprender aparición normal ahora, era el aprendiz más rápido entre el grupo de estudiantes graduados, y para el tercer día de su entrenamiento profesional, básicamente podía realizar aparición y manifestación de manera constante, sin un solo desliz en el medio. Después de graduarse y unirse a Witching Horizon, los gemelos Weasley no se unieron a la primera línea de batalla, sino que fueron absorbidos por el Departamento de Investigación Logística. El orbe Weasley que habían desarrollado previamente ya se había convertido en un arma producida en masa dentro del horizonte de las brujas, junto con algunos de los accesorios mágicos que aún no se habían considerado un éxito completo sobre los que habían hablado con Jon, que también habían comenzado a experimentar mejoras y exploración reales. Obviamente Dumbledore tomó a los gemelos muy en serio, no solo dándoles un equipo ampliado sino también transfiriendo a su padre Arthur Weasley para trabajar con ellos también. Dado que el propio Arthur tenía un interés inusual en mejorar varios accesorios mágicos, es de suponer que estos talentos que poseían George y Fred fueron heredados de él. Desde el comienzo del año escolar en Hogwarts, después de septiembre, la situación en todo el mundo mágico europeo se volvió cada vez más tranquila. Era como si la guerra hubiera terminado por completo, y los diversos periódicos mágicos no publicaban noticias diarias sobre las predicciones de cuando el Ministerio de Magia de Gran Bretaña y Francia irían a la guerra como lo hacían antes, sino que informaban sobre algunos chismes que básicamente se colocaban en la parte más remota de las páginas del periódico antes. Incluso los diarios mágicos españoles empezaban a pensar en la posibilidad de iniciar este otoño la Copa Mundial de Quidditch, que se había suspendido el año pasado debido a la guerra. Justo cuando la gran mayoría de los magos de Europa pensaban que podrían pasar el resto del año en un raro período de paz durante estos años. El último día de octubre, la noche que se suponía que era Halloween, dentro de la oficina del director de Dumbledore en Lyon, Francia. La cena de Halloween en el campus aún no había terminado, e incluso en la oficina del director, donde la puerta de la habitación estaba cerrada, el sonido de la risa se podía escuchar débilmente proveniente del gran salón del edificio. Dumbledore no estaba celebrando Halloween como los otros estudiantes en ese momento, ni estaba revisando ningún documento, ni estaba teniendo más reuniones con gente. Él simplemente sostenía una carta en su mano, y la carta solo tenía una breve frase. Los preparativos están completos. Dumbledore dejó lentamente la carta en su mano, su mirada era tan profunda como un mar de estrellas a la luz de las velas. La oficina del director estaba en silencio, incluso los retratos de los sucesivos directores en las paredes no emitían ningún sonido, era como si todos supieran lo que Dumbledore quería decir cuando recibió esta carta. ¿Y si nuestras sospechas realmente fueran ciertas? Había una extraña nota de frustración en su tono. Y la pregunta se dirigía claramente a los retratos en las paredes. Va contra el orden mágico y sigo pensando que es muy poco probable. La que habló fue la directora, Dilys, quien fruncía fuertemente el ceño en el retrato. Pero incluso este orden mágico es algo que hemos supuesto basándonos en una historia que nunca ha tenido precedentes, si es verdad o no, ninguno de nosotros lo sabe. Dijo Slytherin con voz profunda. Y ahora la única persona que puede ayudarnos a corroborar esto está justo frente a nosotros. Entonces todos están jodidos, ladró Phineas. Pero aún así, todo esto es solo especulación, y hay que ponerlo en práctica para que la especulación se convierta en verdad. Después de escuchar sus palabras, fue como si hubiera ofendido algún tipo de ira pública, todos los retratos a su alrededor lo miraron con ojos fulminantes. Cállate. Nadie te tomará por mudo si no abres la boca. ¿Por qué no puedes decir menos en un momento como este? Lo de antes no importa, ¿sabes de qué estás hablando ahora? Sacúenlo de la pared. Me temo que si sigo con él, también me infectaré el cerebro de idiotez. Phineas frunció el ceño mientras escuchaba las reprimendas y maldiciones a su alrededor, y fue Dumbledore quien finalmente aplaudió para detener la pelea. Lo que dijo Phineas no estuvo mal, tuve los mismos pensamientos que él, no deberías culparlo así. Las palabras de Dumbledore dejaron sin aliento a todos los retratos en la pared. Todos los directores de Hogwarts durante los últimos 1000 años lo miraban en estado de shock, incluso Phineas, quien había pronunciado las palabras. Creo que quizás deberías reconsiderarlo. Incluso si sigues adelante e intentas, quizás aún tengamos más.
El Slytherin no terminó sus palabras, hasta el punto en que no fue interrumpido por nada, pero cuando llegó al final de su frase, no pudo animarse a ofrecer nada mejor, y solo pudo quedarse en silencio así. Ustedes en realidad no necesitan ser así. Desde el principio cuando caminé frente a ustedes y les anuncié que soy el nuevo director de Hogwarts en esta sesión, ¿no han tenido ya una confianza sin reservas en mí? Dumbledore levantó con calma el frasco de arena dorada. Jon siempre decía que tengo la muy mala costumbre de no decir nunca mis palabras directamente, que simplemente me gusta dejar a la gente adivinando. Pero no es que me guste dejar a la gente con la duda, sino que algunas cosas ya están predestinadas, y anunciar ese resultado predestinado con antelación solo les causa problemas. Es mejor dejar que comprendan las causas y las consecuencias por sí mismos, y cuando llegue el momento final, encontrarán más placer en recordar el pasado que si se lo hubiera dicho sin rodeos. La mayoría de los retratos en las paredes se erizaron al escuchar esto, sin importar lo que dijera Dumbledore, todos todavía sentían que era de mal gusto por parte de Dumbledore. Sin realmente escuchar a nadie darse el beneficio de la duda, a Dumbledore realmente no le importó y se levantó de su silla en su oficina con un guiño. Podemos hablar de la validación más tarde, y ahora mismo, pase lo que pase, hay algo que no se puede cambiar. La guerra está a punto de comenzar. Fin del capítulo 461.